Son la creación más grandiosa del mundo antiguo, y cada una tiene su propio secreto. Una nos llevaba a otro mundo. Algunas eran tumbas de reyes, otras lugares de un horror indecible. Son las pirámides. ¡Acompáñenme! Se alegrarán de haberlo hecho. El mundo de las pirámides. Hoy, ¿por qué se construyen las pirámides? Las pirámides de Egipto, antiguas máquinas del tiempo, construcciones de la antigüedad destinadas a inmortalizar al faraón. De eso se tratan todas las pirámides egipcias, de la inmortalidad. Protegen la momia del rey para que éste pueda resucitar en el siguiente mundo. Todos conocen las pirámides de Giza, pero quiero enseñarles el modelo de lujo del rey Unas, que tiene un elemento nuevo: la magia. Los llevaré al corazón espiritual de la pirámide del rey Unas. Este es el texto más antiguo del mundo y es pura magia. Todo apunta a proteger la momia del faraón. Hay conjuros para todo. Uno de ellos dice que la momia del rey Unas no sufrirá picaduras de escorpión. Hay otro conjuro que dice que el viaje al otro mundo será muy bueno. Ahí arriba hay otro conjuro que dice que el rey Unas devora las entrañas de sus enemigos. Impresionante, ¿no? Pero lo que tienen que recordar es que esto fue aún más importante que la vida y la muerte. Se buscaba la eternidad. Hace 4500 años, Unas y todos sus tesoros fueron sepultados en esta pirámide. Pero no funcionó. Ni siquiera los conjuros mágicos de Unas pudieron evitar que los profanadores de tumbas buscaran oro. Y también las pirámides de Giza fueron saqueadas. Bueno, las pirámides eran objetivos obvios. Decían, róbame. De modo que los faraones dejaron de construir pirámides. Fue el fin de una era. Los tesoros de Tutankamón no estaban en una pirámide. Él, al igual que los últimos faraones, decidió que los sepultaran en una tumba secreta, oculta en el lejano Valle de los Reyes. Ahí es donde descansa Ramsés el Grande, el faraón del Éxodo. El único rostro de la Biblia que podemos ver. Cuando el rey guerrero Tutmosis III fue sepultado en el valle, habían pasado siglos desde que un faraón de Egipto fuera depositado en una pirámide. Su tiempo había pasado. Egipto nunca volvería a construir otra pirámide. Y luego, en la lejana África, la llama volvió a encenderse. Centenares de kilómetros al sur, más allá del Nilo, más allá de las cataratas, más allá de las colosales estatuas de Ramsés el Grande. En la tierra que los egipcios llamaban Ta-Seti, la tierra del arco. Una tierra de arqueros legendarios, de oro, la tierra de Nubia. Era un momento especial en el que podían pasar cosas asombrosas. Durante siglos Egipto dominó Nubia, pero eso estaba a punto de cambiar. En esta época, un rey negro de Nubia condujo a su ejército hacia el norte, más allá de las cataratas, más allá de los rostros irónicos del faraón Ramsés. Esto debía haber causado mucho placer a nuestro rey nubio. Ramsés siempre había despreciado y considerado esclavos a los nubios. Ahora era su turno. Fue una época en que reyes negros con nombres exóticos como Shabaka, Shebitku y Tirhaka conquistaron el poderoso Egipto y gobernaron el Nilo.
No eran conquistadores extranjeros comunes. Conocían la grandeza de Egipto, sus fabulosos templos y tumbas, sus centenares de dioses, y querían devolver a Egipto su pasada gloria. Los reyes nubios reconstruyeron los templos en ruinas e hicieron ofrendas a los dioses egipcios. El héroe de nuestra historia es el gran faraón Tirhaka. Tirhaka avanzó hacia el norte y fue la primera vez que vio las pirámides egipcias. Cuando volvió a Nubia, juró que construiría una para él. Después de 1000 años, la llama de las pirámides volvía a arder. Quiero enseñarles dónde pasó todo esto, pero tenemos que adentrarnos en África, en el país más grande de África, Sudán. 2,5 millones de kilómetros cuadrados y la mayor parte es desierto por explorar. Es un país difícil. La población local dice, cuando Dios hizo a Sudán, se rió. Aquí hay más escorpiones que personas. Muchos más. Cuando finalmente se deja el desierto, se atraviesa el Nilo en un transbordador. Aquí no hay puentes. La población local no ve a muchos extranjeros, por lo que son amistosos y curiosos. Gracias, nos vemos. Cuando vamos hacia la pirámide de Tirhaka, podemos conducir días enteros sin ver a otro vehículo. Pero de repente, como surgido de la nada, aparece un lugar que el tiempo olvidó. Un pozo en el desierto. Un pozo tan profundo que solo se puede ver su fondo a mediodía, cuando el sol cae verticalmente. Estos son los Bisharin, una tribu que vive en este desierto desde hace centenares de años. Su vida no ha cambiado con el paso de los siglos. En verdad es un lugar donde el tiempo no ha pasado. Desde el pozo nos queda un largo camino hasta la pirámide de Tirhaka. Y de repente aparece, rodeada de sus descendientes. En la actualidad, la Gran Pirámide del Rey está en ruinas, pero este es el lugar donde todo volvió a empezar. Aquí fue donde se construyó la primera pirámide en casi 1000 años. Y la construcción de pirámides continuaría durante siglos en Nubia. Pero los nubios lo harían a su manera. Pueden ver que las pirámides nubias son más empinadas que las egipcias. Pero esa no es la única diferencia. Quiero enseñarles cómo las construyeron. Voy a presentarles al cigoñal, la grúa del antiguo Egipto y de Nubia. Se trata de un palo con un peso en un extremo. Aún se usa en la actualidad en Egipto para sacar agua del Nilo. Los reyes nubios usaron cigoñales para levantar los bloques de sus pirámides. El Dr. Fitz Hinkle es el principal especialista en pirámides nubias. Ha dedicado 40 años al estudio y a la reconstrucción de las pirámides de los reyes de Nubia. Valiéndose de un cigoñal, igual que en la antigüedad, Hinkle reconstruye las pirámides. Hinkle ha concluido que cuando se usa un cigoñal para levantar los bloques, los ángulos son más agudos. No se puede colocar un bloque muy lejos de donde está el cigoñal. La construcción explica por qué estas pirámides son tan agudas.
Los reyes nubios continuaron con la construcción de pirámides, pero lo hicieron a su propia manera. Ahora, permítanme que les someta a un acertijo bíblico. ¿Quién es el único constructor de pirámides que nombra la Biblia? Aquí va una pista. Es nubio. Tirhaka. Tirhaka, el faraón que resucitó la construcción de pirámides, aparece mencionado en la Biblia como guerrero. Pero no es el único miembro de su familia que tiene relación con la Biblia. Les enseñaré algo sobre el sobrino de Tirhaka, Shabaka. Está en el Museo Británico. Casi todos los visitantes pasan a su lado camino a los tesoros egipcios más famosos, pero la piedra de Shabaka es uno de los artículos más asombrosos del museo. ¿Saben por qué hay un hoyo cuadrado en el medio? Lo usaban para moler cuando un granjero lo descubrió hace 200 años. Pero no siempre se lo usó para esto. Miren aquí. Pueden ver los jeroglíficos. Se desgastaron por la molienda, pero aún cuentan una historia bíblica. Por aquí, esto es apenas la introducción. Dice que Shabaka, nuestro rey nubio, halló un texto antiguo y lo hizo tallar en esta piedra. Pero la verdadera historia empieza justo aquí con el dios Ta. Dice que en el comienzo, Ta dijo unas palabras y el mundo empezó a existir. Ahora, si recuerdan la Biblia, ¿eso les sonará familiar? El primer versículo de San Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Siglos antes de la Biblia cristiana, un piadoso rey nubio escribía la misma idea en esta piedra. Los gobernantes nubios eran pensadores, les interesaban la religión y las tradiciones egipcias, pero cuando se acercaba el momento de su muerte, volvían a su amada tierra, Nubia, y a una montaña sagrada distinta a todas. En la lengua antigua se la llamaba Yu-Wab, la montaña pura. En la actualidad, en árabe moderno, Gebel Barkal también significa lo mismo. La historia olvidó a Gebel Barkal, pero para los antiguos nubios y egipcios, esta era la Meca y Jerusalén. Era uno de los lugares más sagrados del mundo antiguo. El templo es ahora una ruina, pero hace 2000 años era tan majestuoso como cualquiera de los grandes templos egipcios. Gebel Barkal era el hogar del dios Amun, el oculto. Aquí es donde los faraones nubios levantarían sus pirámides. El tiempo no tuvo compasión de Gebel Barkal, pero aún conserva algo de su magia. Me pregunto si estas aves se limitan a jugar con ese trozo de papel, o si enseñan a sus crías a cazar en la montaña sagrada. Más arriba, los buitres, que eran sagrados para los antiguos, siguen volando en círculos. Pero eso no es lo que hace sagrado a este lugar. Para entender por qué la montaña era tan especial, hay que mirarla muy de cerca. ¿Ven ese pináculo? Es la razón de lo sagrado de la montaña. ¿Pueden ver a qué se parece? Si le preguntaran a cualquier egipcio de la antigüedad, invariablemente nos diría lo mismo, a una cobra. Y las cobras eran muy especiales. La cobra era la protectora de la realeza en el antiguo Egipto. Todos conocen la máscara de oro de Tutankamón, pero ¿alguna vez ha visto lo que tiene en la frente? Siempre se representaba a los faraones de Egipto con una cobra en la corona, dispuesta a matar a los enemigos del rey.
La cobra de Gebel Barkal era un mensaje. No hay nada igual en todo Egipto ni en Nubia. Era un mensaje de los dioses. En la actualidad, el cementerio local se encuentra a la sombra de la montaña pura de los Reyes Negros de Nubia. Pero estas pirámides nubias tienen un secreto que se descubrió después de muchos siglos. Todos pensaban que las pirámides de los reyes nubios eran como las pirámides egipcias. Las pirámides egipcias tienen pasajes, corredores, cámaras ocultas para proteger los tesoros y momias de los reyes. Pero los excavadores pronto descubrieron que las pirámides nubias no eran como ninguna de las que habían visto antes. No tenían cámaras ni pasajes, tampoco tesoros, ni momias. ¿Dónde descansaban entonces los reyes y reinas de Nubia? Eso era lo que quería averiguar el arqueólogo norteamericano George Reisner cuando inició las excavaciones en Sudán en 1916. George Reisner era arqueólogo de Harvard y todo un personaje. Era un adicto al trabajo y excavaba el año entero. Trabajó en Egipto durante el verano. Nadie excava en Egipto en verano, ya que el calor es sofocante. En invierno se trasladó a Sudán, donde trabajó en las pirámides de los reyes nubios. Reisner trabajaba con gran entusiasmo. Fumaba en exceso, podía fumar cualquier cosa, desde buenos cigarros cubanos hasta los terribles cigarrillos egipcios. Por las noches, leía historias de misterio. Cuando las terminaba, solía calificarlas, como si fuera algún examen. Esta casi llegó al excelente. Esta otra, la pista del cadáver hambriento, en fin, no era tan interesante, solo obtuvo un bueno. Pero resolver el misterio de las tumbas de los reyes de Nubia era el desafío que a Reisner le gustaba. Reisner empezó la búsqueda a la sombra de Gebel Barkal, la montaña sagrada. Pronto descubrió que las pirámides eran sólidas. Aquí no había tumbas. Reisner pensaba que las tumbas no deberían estar lejos de las pirámides. Era un buen excavador y las halló. Peldaños cortados, frente a la pirámide. La clave fue comprender que las tumbas no se encontraban dentro ni debajo de las pirámides. Los peldaños llevaban a una tumba como esta. Reisner había descubierto las tumbas de los reyes y reinas de la antigua Nubia. Pero les diré algo. Se llevó una sorpresa. Estos son dioses tradicionales del antiguo Egipto. Hasta ahora ninguna sorpresa. Y por aquí hay una momia en su tradicional lecho funerario egipcio. Pero lo que vemos no refleja la realidad. Esta es la sorpresa. Ya sé que no lo parece mucho, pero esto es un lecho funerario nubio. Nunca verían nada parecido en Egipto. Los reyes y reinas de Egipto tenían a su disposición una gran variedad de piedras para construir sus sarcófagos. Y dentro de los sarcófagos tenían hermosos ataúdes de madera tallada, todo para proteger a la momia. Pero en Nubia la buena madera y la piedra no abundaban, de modo que se colocaba a la momia en un simple lecho funerario. Una vez más, los reyes y reinas de Nubia hacían las cosas a su manera. ¿Por qué los reyes y reinas de Nubia construyeron pirámides si no iban a ser enterrados en su interior? Las pirámides de Nubia eran símbolos de jerarquía social. Representaban la riqueza y la eternidad. Eran una especie de enorme lápida. Los reyes negros de Nubia combinaban las grandes tradiciones egipcias con sus propias costumbres. Reisner halló las tumbas de los reyes nubios, pero no a los faraones. Los profanadores de tumbas ya habían destruido a las momias.
Pero permítanme que les muestre lo cerca que estuvo de un rey nubio, el cráneo del faraón Shebitku. Está en el Museo Peabody de Harvard, y quiero presentarle todos mis respetos. Este es el cráneo que halló Reisner. Pensaba que era un faraón, pero hay un problema, se lo enseñaré. El cráneo es delicado, es un cráneo ligero, no es robusto como el de un hombre. Y si observamos alrededor de las órbitas aquí, los ojos tienen líneas muy delicadas. Lo más probable es que se trate del cráneo de una mujer. Reisner pensó que había descubierto a un rey. No lo creo. Muy bien podría tratarse de una reina nubia. La verdad es que las reinas de Nubia eran casi tan poderosas como los reyes. En las paredes de sus capillas y templos se las representa como mujeres poderosas, tanto como los reyes. Eso nunca habría pasado en Egipto. Miren, voy a enseñarles algo que no se puede hacer en Egipto. Tocar dos pirámides al mismo tiempo. Bueno, las cosas eran diferentes en Nubia. Las reinas de Nubia podían tener pirámides tan grandes como las de sus esposos, y lo hacían. Hay más pirámides en Nubia que en Egipto. El desierto está plagado de ellas por cientos de kilómetros. En Egipto eran grandes monumentos destinados a proteger los tesoros del rey. En Nubia, eran homenajes elegantes que se agrupaban como una familia a la que reconfortara la proximidad. A mucha distancia de Nubia, otro reino antiguo construía pirámides, pero con objetivos horrendos que los nubios nunca habrían imaginado. Hay algo que todos saben sobre los aztecas de México, y es que hacían sacrificios humanos. Lo que no se sabe es cuántos. Una crónica cuenta que 20.000 prisioneros de guerra fueron sacrificados en 4 días. El sacrificio humano era un aspecto esencial de la cultura azteca, y las pirámides eran un elemento indispensable. Esta pirámide azteca era un templo, un lugar sagrado. Suena bien, lo sé, pero no era nada bueno. Los aztecas necesitaban sangre. Sangre humana. Por eso construyeron esta pirámide. ¿Ven la parte curva de esta piedra? Ahí se colocaba a la víctima extendida. Los sacerdotes la sujetaban de brazos y piernas y luego se le arrancaba el corazón del pecho mientras aún latía. Los peldaños de esta pirámide son muy empinados. De esta forma, una vez arrancado el corazón, el cuerpo rodaba hasta abajo y derramaba aún más sangre para los dioses. Toda la sociedad azteca giraba en torno de la construcción de pirámides y el sacrificio humano. Ello se puede apreciar en el corazón de Ciudad de México, en el centro del mercado. Para ganar fama, un guerrero tenía que capturar guerreros enemigos vivos. A mayor cantidad de sacrificios, mayor fama. 35. ¿Así está bien? Está bien. Y a medida que aumentaba el número de sacrificios, construían pirámides cada vez más grandes y frisos de piedra cada vez más grandes para exhibir los cráneos de las víctimas. Los frisos de piedra como este no eran mera fantasía. Voy a mostrarles algo que nunca han visto antes. Este es el cráneo de un hombre joven de 25 o 30 años en la flor de la vida. Quizá un guerrero. Esto no es una herida de guerra. Está preparado, lo cortaron. Luego de sacrificarlo, se hizo esto para poder colocar el cráneo en un friso como este. Cuando los aztecas querían una pirámide más grande, simplemente la construían sobre una anterior. Todos los reyes querían superar a sus predecesores, para lo cual tenían que realizar más sacrificios y eso implicaba pirámides cada vez más grandes. Los aztecas estaban inmersos en una sucesión de sacrificios humanos y construcción de pirámides, pero no eran los únicos pueblos antiguos americanos que realizaban sacrificios humanos. Siglos antes que los aztecas,
Los mayas realizaban sacrificios humanos, pero lo hacían a su manera. Las pirámides mayas se extienden a lo largo de 1800 kilómetros en América Central. Entre ellas hay estadios ceremoniales. Tenían todo lo que pueden tener los estadios modernos: asientos para el público, incluso un lugar elevado para el rey. El primer deporte de equipo del mundo se practicó en este estadio. Quiero que noten algo muy curioso de este estadio. Escuchen. Una acústica asombrosa, ¿no? Pero la función no era la diversión. Hace 1000 años, algo mucho más serio sucedía en este lugar. No piensen que se trataba de un encuentro amistoso de domingo. Era un juego derivado del mito de los héroes gemelos. Hermanos tan diestros en el juego que los dioses de la muerte los convocaron a competir en el mundo subterráneo. No tenemos el reglamento, pero el juego era una mezcla de fútbol y el baloncesto modernos. El objetivo era pasar la pelota por un aro de piedra colocado en la pared, pero no se podía usar las manos, sino solo pies y caderas. En ocasiones el juego duraba varios días. La primera vez que los españoles vieron jugar a los mayas, quedaron asombrados ante la pelota. Nunca habían visto goma y la pelota rebotaba como poseída. En el mito, los gemelos derrotaban a los dioses, por lo que la vida se imponía a la muerte. Para los mayas, los estadios eran portales al otro mundo. Cada vez que los mayas jugaban, representaban las hazañas de los héroes gemelos. Al terminar el juego, se sacrificaba a los perdedores para complacer a los dioses. Sus cráneos quedaban expuestos. La idea de los sacrificios humanos era central para los antiguos pobladores americanos. Todos los realizaban, mayas y aztecas. Y cuando no estaban dedicados al sacrificio, construían pirámides. Ambas cosas eran inseparables. Si quieren ver el punto en que las pirámides y los sacrificios coincidían, acompáñenme al mejor lugar para investigar las pirámides: Perú. Aquí es donde se desarrollaba todo. En América del Sur, en la costa norte de Perú, los arqueólogos realizan descubrimientos asombrosos. Se ha descubierto más sobre el antiguo Perú en los últimos 20 años que en los anteriores 200. Tumbas reales, oro, cerámicas increíbles, sacrificios humanos, y todo procede de las pirámides. A la cabeza de todos estos hallazgos se encuentra el Dr. Steve Bourget. En el Valle Viru, Steve y sus alumnos descubren algo nuevo todos los días. ¿Quieren ver paredes pintadas? Él las tiene. Bourget acaba de descubrir 9 llamas que fueron sacrificadas y colocadas bajo el suelo en una de las cámaras interiores de la pirámide. Pero la pirámide de Bourget es solo una de tantas. Hace 1500 años, un pueblo misterioso, los moches, construían pirámides que rivalizaban con las más grandes de Egipto. Los moches no disponían de mucha piedra, de modo que usaron ladrillos de adobe para construir sus pirámides. Hicieron falta 150 millones de ladrillos para construir esto, la pirámide del Sol de Perú, pero la verdad es que no sabemos cuál era su función. Eso se debe a que los moches carecían de escritura. Nos legaron vasijas, miles de ellas. Las hay de 2 clases, y ambas son extrañas. Una tiene forma humana y muchas representan prisioneros maniatados. La otra variedad de vasija moche también es rara. Tiene escenas pintadas que, según pensaban los arqueólogos, se relacionaban con la mitología. Hace muy poco que se ha descubierto la verdadera historia y seguramente adivinan de qué se trata. Christopher Donan, de la Universidad de California, estudió las escenas de las vasijas moche durante décadas. Su colega, Jonah McClellan, se ha armado de paciencia y ha copiado más de 20.000 escenas.
Uno de los temas que se repite es el del sacrificio humano. Las escenas siempre terminan con un personaje siniestro, con un extraño tocado que bebe un cáliz de sangre. Las aterradoras escenas de las vasijas eran hechos reales o mitos moches, historias de cosas terribles que los dioses se hacían unos a otros. Durante años los arqueólogos dudaron. Luego una pirámide reveló la respuesta. Esqueletos de hombres jóvenes. Pero estos no eran esqueletos comunes. Las víctimas habían sido torturadas y mutiladas. Tenían las manos amputadas. Las piernas habían sido desarticuladas en vida. Finalmente, se les mató con un golpe en la cabeza. Algunas víctimas sufrían una última vejación. Estos son sus huesos. Un amigo mío, John Verano, los examinó y descubrió algo atroz. Ahora se los muestro. No es fácil verlo, pero es muy interesante. Miren con atención estas vértebras. ¿Pueden ver esas marcas de cortes? Es el tipo de corte que se hace cuando se retira la carne con gran cuidado para obtener un esqueleto completo. Ahora, ¿para qué querían los moches un esqueleto entero? No era para una clase de anatomía. Los moches celebraban una extraña ceremonia en la que hacían bailar a los esqueletos. Jugaban con los esqueletos de sus víctimas. Pero eso no es todo lo que sabemos sobre estos pobres prisioneros. Se van a sorprender. En la pirámide de la Luna, en Perú, el arqueólogo Santiago Uceda hizo descubrimientos increíbles, hallazgos que nadie habría imaginado. Logró reconstruir los últimos momentos de la vida de las víctimas el día del sacrificio. Todo empezaba en la plaza, frente a la pirámide. Una multitud se reunía para ver el espectáculo. Se conducía a los cautivos por este pasaje como ganado. Luego debían pasar junto a las pinturas de los guerreros que los habían vencido. Imaginen las cosas que debían pensar. A medida que recorrían la pirámide y veían los frescos de dioses furiosos, tomaban conciencia de los horrores que iban a experimentar. Los prisioneros sabían que los iban a sacrificar y se los traía aquí, al centro de la pirámide. Luego, se los llevaba a esta cámara, cuyas paredes blancas relucían. Después, los torturaban hasta que sangraban profusamente. Así se complacía a los dioses. La tortura era lenta y dolorosa. La ceremonia se acercaba a su culminación. Se extraía sangre de las víctimas y se la colocaba en un cáliz que traían aquí, a esta cámara. Con el cáliz en la mano, un sumo sacerdote subía estas escaleras y lo ofrecía al señor de la pirámide. Finalmente, casi desangrados pero aún con vida, los prisioneros eran trasladados a la roca sagrada, donde se les mataba. Es asombroso que los arqueólogos hallaran a las víctimas de los sacrificios. Pero, ¿recuerdan a ese personaje siniestro de las vasijas de Tonan? El que llevaba un extraño tocado y recibía el cáliz de sangre. ¿Podría ser real también él? Obtuvimos la respuesta consultando al prestigioso arqueólogo peruano Walter Alba. Los profanadores que saquearon la pirámide de Zipán encontraron oro, pendientes, collares, lo que se les ocurra. Pero el mayor tesoro seguía en la tierra y aguardaba a Walter Alba. Alba inició una minuciosa excavación. Pronto encontró el equivalente sudamericano de la tumba de Tutankamón. La tumba intacta del señor de Zipán con todos sus tesoros. Este es el señor de Zipán, o lo que queda de él. Está así porque la cámara sepulcral se derrumbó y toneladas de ladrillos de adobe lo cubrieron. Pero los huesos aún nos dicen mucho. Era de mediana edad,
Pero miren sus vértebras, las que sobrevivieron. Están en muy buenas condiciones, lo que indica que no cargaba mucho peso. En cuanto a los brazos, están dañados, pero se nota que son delicados, casi gráciles. No trabajaba demasiado. Era el señor de Zipán. Lo llevaban a todas partes en una silla de manos. Hasta podría enseñarles la silla. Podrán ver por qué digo que participaba en sacrificios humanos. Este dibujo pertenece a una vasija moche. Es una tradicional escena de sacrificio. Vean la parte inferior. Se ve a los prisioneros desnudos. Están a punto de cortarle la garganta a uno de ellos. A la derecha vemos su uniforme y sus armas en el suelo. Pero a la izquierda hay una silla de manos y está vacía. Trajeron a alguien importante al sacrificio. Creo que es nuestro señor de Zipán. Ahora, vean la parte superior. El personaje siniestro recibe un cáliz con sangre de la víctima. Su ropa, el tocado y los adornos son como los que Alba halló en la tumba del señor de Zipán. Es el personaje de las vasijas de Donan. No se trataba de personajes míticos, eran personas reales que participaban en sacrificios humanos. Las vasijas moche son como instantáneas de los antiguos rituales. Supongo que ya han tenido bastantes datos sobre sacrificios humanos. No se vayan, los llevaré a una pirámide que los transportará a otro mundo. Las pirámides asiáticas no se parecen a las egipcias o a las sudamericanas. El gran templo de Angkor Wat en Camboya es tan grande que a primera vista es difícil ver que tiene pirámides. Solo desde el aire se observan con claridad sus 5 pirámides. Nadie fue sepultado aquí y tampoco se realizaron sacrificios humanos. Es un mapa sagrado. Las 5 torres de las pirámides representan los 5 picos del mítico Monte Meru, la morada de los dioses. En el sur de India, las pirámides de Madurai también representan los picos del Monte Meru. Pero aquí están cubiertas con miles y miles de dioses hindúes. Las pirámides asiáticas tienen otro espíritu. Pero permítanme que les muestre la más extraña de las pirámides de Asia. Está en los arrozales de Java, una de las islas más grandes de Indonesia. Está apartada del curso de la vida cotidiana de Indonesia. Y eso se debe a que el objetivo de esta pirámide era ayudarnos a evadirnos del mundo. Pero no la consideren solo una pirámide. Era una verdadera institución didáctica cuya misión era llevarnos a lugares desconocidos. Durante 1000 años, los peregrinos acudieron a ver las tallas de Borobudur. Se empieza por aquí, por el nivel inferior. Es algo así como los 10 mandamientos budistas, lo que se debe y no se debe hacer en la vida. Se está embriagando. Y ahí están las bailarinas, que nos enseñan los peligros de llevar una vida disipada. Como ven, todo es muy inestable. Están a punto de caerse. ¿Qué hacer entonces? Es un mandamiento. Hay que evitar a estas damas. Hay que ser como este hombre de aquí. Es un hombre de familia. Ahí están su esposa y su hijo. Todo está en calma. Reina la paz. Incluso en una parte se nos dice lo que pasaría si matamos a una rata. Bueno, para los budistas, hasta la vida de las ratas es sagrada, de modo que no se las puede matar. El peregrino empieza a ascender por esta terraza. Es un camino que lo llevará a otro mundo. A un mundo sin sufrimiento ni dolor. En la antigüedad, los monjes explicaban cada escena al peregrino. Y hay 4,5 kilómetros de escenas. Tal vez el peregrino tuviera que aprobar un examen antes de pasar al siguiente nivel, y los niveles son 10. Se puede llegar a la cima de Borobudur en unos 5 minutos, pero esa no es la idea. Borobudur no es una carrera, es un camino iluminador.
supone liberarse de este mundo físico, y eso lleva tiempo. Cada paso que el peregrino da lo acerca más al esclarecimiento y lo aleja del mundo cotidiano que está debajo. A medida que el peregrino asciende, las escenas se hacen más difíciles de entender. Cuando el peregrino llega a este nivel, su cerebro ha hecho un gran esfuerzo. Tal vez le lleve años llegar hasta aquí. Y ahora todo se hace más difícil. Ya no hay más historias fáciles que lo ayuden. Esto es un doctorado en budismo. El peregrino ha pasado años en los corredores oscuros de Borobudur, observando escenas talladas, tratando de comprender su significado, buscando la iluminación. Finalmente, llega al último panel, el número 1460. Entonces, esta construcción hace algo absolutamente asombroso. Pero no les diré qué es. Dejaré que lo vean por sí mismos. Nos lleva a otro mundo. Ya no más corredores estrechos, oscuros e indescifrables. No más paneles que estudiar, solo el cielo abierto, los volcanes y Buda. Nuestro peregrino se ha graduado. Esto es lo que llaman el rayo. Llegamos al esclarecimiento y estamos listos para pasar al otro mundo. A diferencia de otras pirámides, Borobudur no era un templo, tampoco una tumba. Era el portal a las estrellas, una pirámide que nos llevaba a otro mundo. Pero de vuelta en el mundo real, los reyes negros nubios tenían problemas reales, tan reales que deseaban hallar otro mundo. Ya lo verán. ¿Recuerdan a los piadosos reyes nubios que conquistaron Egipto y resucitaron la construcción de pirámides? Bueno, también ellos tenían sus problemas. Los egipcios los derrotaron y se vieron obligados a retirarse hacia el sur, a adentrarse en el desierto nubio. Había terminado su supremacía en Egipto. Mi conductor es el italiano Michele Bajo, uno de los mejores conductores profesionales del desierto africano. Aquí el desierto es tan llano que solo se ve en el horizonte y espejismos. Como no hay elementos visuales con los que orientarse, hasta Michele se ve obligado a usar el satélite de posicionamiento global para hacer el viaje. Sin el GPS, no creo que podamos lograrlo. Un desierto como este aisló a los nubios y les permitió construir una nueva capital en Meroe. Allí, alejados del resto del mundo, levantaron otro reino y muchas pirámides elegantes. Me parecen las pirámides más románticas de la Tierra. Pero los reyes nubios no solo tenían estilo, tenían poder. La gente no tiene conciencia de lo poderosos que eran los nubios. Si quieren verlo, acompáñenme al Museo de Bellas Artes de Boston. Les presento al rey Aspelta, un nubio. Vean ese rostro. Yo acataría sus órdenes, pero esperen a ver lo que hay en el sótano del museo. Aspelta fue sepultado en un enorme sarcófago, tan pesado que ninguno de los pisos del museo puede sostenerlo. Por eso está en el sótano. Este es el sarcófago real más grande de todos los tiempos, y se debe al gran poder que tenía Aspelta. Pero ni siquiera el reino de Nubia podía ser eterno. Finalmente las pirámides quedaron abandonadas, a merced de los profanadores de tumbas. Es por eso que ya no tienen la parte superior. En 1830, un aventurero italiano llamado Ferlini halló un tesoro, no en la pirámide, sino en la cámara mortuoria de la reina. Había más de 100 anillos de oro, collares y brazaletes. Superaba en mucho todos los tesoros hallados en las tumbas de las reinas egipcias. Ferlini pensó que otras cámaras mortuorias podrían contener tesoros similares,
Para despistar a posibles competidores, mintió y dijo que había descubierto el tesoro en una cámara secreta en la cima de la pirámide. Pronto, nuevos buscadores de tesoros se dedicaban a decapitar todas las pirámides que veían. En su apogeo, el reino de Nubia era verdaderamente espectacular, y sus reyes y reinas siguieron construyendo pirámides hasta bien avanzada la era cristiana. Pero ni siquiera los grandes reyes nubios podían construir eternamente. Aquí es donde todo terminó, con esta pequeña pirámide. Unos 300 años después de Cristo, un rey nubio levantó la última pirámide de África. Así finalizaron 3000 años de construcción de pirámides. En este lugar, la llama se extinguió para siempre. Me pregunto si cuando el último rey escribió su nombre en esta pirámide, sabría que este era el fin. Una tradición que había nacido en las arenas egipcias murió en el desierto nubio. Ya no se elevarían más pirámides hacia el cielo africano. Los reyes y reinas de Nubia no siguieron construyendo pirámides. Aquí, en el lejano desierto nubio, el sol finalmente se puso sobre la última de las pirámides africanas. Versión en español, Palmera Record.